gusto. A veces venimos, nos sentamos, pero no sabemos quién tenemos atrás, ¿verdad? O al lado. Siempre es importante poder saludarnos, conocernos, ya que el motivo de venir acá, lo he hablado con varias personas, ¿por qué venimos y nos congregamos? Cuando venimos y nos congregamos, algunos podrían decir, no, bueno, para escuchar una enseñanza, para alimentarme, ¿verdad? Otros pueden decir, no, pues para alabar al Señor con la música. Y yo digo, bueno, escuchar una enseñanza yo creo que también la podemos poner en nuestra casa en YouTube y podemos escuchar una enseñanza en nuestra casa, ¿sí o no? Sí. Alabar, adorar, podemos poner un CD. Es más, alabanza y adoración no es música, o sea que también usted puede alabar sin venir acá. ¿Por qué venimos? Porque somos una comunidad y adoramos juntos, aprendemos juntos y crecemos juntos. Por eso venimos. Así que no perdamos eso, ¿ok? Siempre de podernos conocer, de podernos saludar, de indagar un poquito más allá de simplemente vernos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa situación en la que estabas? ¿Que te resolvieron, no te resolvieron? ¿Cómo puedo ayudarte? Que podamos interactuar. Y bueno, acá en la iglesia hemos tenido bastantes invitados internacionales. La vez pasada estuvo aquí Chayanne. ¿Dónde está? Hoy Mac Phantom. Para mí es un gozo siempre poder compartirles un reto muy grande, un compromiso muy grande. Y hemos venido hablando de esta serie que es cómo a través de todo lo que hacemos glorificamos a Dios. Yo estoy enfatizando el glorificar a Dios desde el punto de vista, desde el gozo en Dios. Hacía una introducción hace unos 15, 20 días acerca del gozo, cómo nosotros podemos ver qué es gozo y también en qué fundamentamos nuestra vida para decir que tenemos gozo o alegría. Si les preguntara, no les voy a preguntar, pero piénselo, ¿en qué está basada su felicidad en la vida? Piensen por un momento, ¿qué les da felicidad? ¿Qué les da alegría, gozo? Piensen ahí un momento. Algunos podrían decir, bueno, la verdad es que mi gozo está en mis hijos, en mi familia, en que he establecido un matrimonio, o en mi trabajo, en muchas cosas que podemos quizás decir, esto produce en mi vida un gozo. Pero en realidad vamos a estudiar a profundidad qué es el gozo y cómo debemos edificar nuestra vida en el verdadero gozo. Estuve consultando y vi una noticia que me llamó mucho la atención acerca de un hombre que más o menos en los años 50 recibió una herencia de una casa. Y cuando recibió esta herencia, este hombre, uno de sus familiares le dejó un poema. Y él no sabía qué era este poema. Por mucho tiempo le inquietó y lo leía y lo leía. Pero un día se dio cuenta que este poema tenía como una clave y como que daba lugares, pero él no sabía qué era. Al pasar los años descubrió que sí tenía un código, este poema, acerca de un tesoro que había en su casa, la casa que había heredado. Y resulta que después de años encuentra el tesoro y eran monedas de oro. Cuando este hombre encuentra, y no solo en un lugar, en muchas partes de la casa, podrían imaginarse la reacción de él. Este tesoro, en el oro que tenía, eran 3.7 millones de dólares. ¿Cuántos quieren 3.7 millones de dólares? ¿Cuál sería su reacción al encontrar 3.7 millones de dólares? ¿Cuál sería su reacción? Ay, heredé 3.7 millones de dólares. Yo creo que saltaríamos, ¿verdad? Yo creo que gritaríamos, mejor dicho, lo expresaríamos de que encontramos qué cantidad de dinero. Creo que la vida puede cambiar mucho con ese dinero, ¿verdad? Pues este hombre encontró ese dinero y definitivamente su vida cambió totalmente. Comenzó a hacer inversiones,
Comenzó a hacer muchas cosas y no solamente para él, sino ayudar a personas. ¿Por qué les cuento esta noticia? Porque en la palabra el Señor dice que el que halla el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un terreno y dice que cavó y encontró un tesoro. Y este hombre, y quiero que lo leamos en Mateo 13, 44, este hombre, ¿cuál fue la reacción de encontrar este gran tesoro? ¿Cuál fue la reacción de encontrar este gran tesoro? Porque hay que analizar cada palabrita. Les voy a mostrar cómo en un verso muchas veces se nos escapan detalles importantes y no podemos dejar de escaparlos. Mateo, capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. ¿No tienes limita? ¿Me puedes ayudar? Que tienes voz fuerte. Claro que sí. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien, un hombre entonces que encuentra que un tesoro en un lugar, ese lugar no es de su propiedad, ¿ok? Ese hombre lo encuentra y dice, ¿cuál es la reacción de ese hombre? ¿Qué hace? Léanlo. Vende todo. Vende todo. Vende todo lo que tiene, ¿verdad? Vende todo lo que tiene. Ahora, dice, lo vende después de 2 meses. ¿Cuándo dice? ¿Qué acción vemos ahí? Enseguida. Inmediatamente, ¿verdad? No espera. No espera. ¿Por qué piensan que quizás este hombre no quería esperar? Porque diría, si yo me demoro, ¿qué tal que alguien encuentre el tesoro, compre este terreno y pierda todo esto? Entonces tiene una ¿qué? Urgencia, un afán, y dice que va y vende. Entonces, a este momento decir que este hombre va y vende todo lo que tiene, podríamos decir que encontrar el reino de los cielos es vender nuestras propiedades y salir corriendo a Dios. Pero no es eso lo que está diciendo allí. Hay una palabra clave. Vuélvanlo a leer. Me gusta interactuar, ¿ok? Lo voy a hacer bastante. Me gusta que ustedes puedan analizar el texto. Algo más en su actitud y acción al ir a vender sus propiedades. Gozoso por ello, Juan. Gozoso por ello. Gozoso. Por ello. Creo que esa palabrita le cambia el sentido total a esto. Porque puede decir, bueno, voy y vendo las cosas para comprar ese terreno. Pero no solamente va y lo vende. Dice que gozoso va y vende todo lo que tiene para comprar ese territorio. Gozoso. Y si la palabra, hoy voy a mostrarles textos donde la palabra nos anima a estar gozosos. Y yo digo, wow, ¿por qué entonces muchos cristianos andan con cara de tabla? Mira el que está al lado y dígale, no pongas cara de tabla. Cara larga. Mejor en la cara que mejor. Con algunos no hay nada que hacer, cambiar la cara, ¿verdad? Pero sonriendo cambia un poco. Entonces uno dice, bien, ¿por qué como cristianos, si el Señor nos está diciendo que quien haya el reino de los cielos, viene un gozo que lo inunda? Ahora, la palabra gozo es muy amplia y muy ambigua. Para definir el gozo, podríamos quizás algunos decir, es mantener siempre una cara así. ¿Sí o no? Sí. O frases de cajones como, ¿cómo estás, hermano? En gozo y en victoria. Una frase, ¿sí o no? Que decimos como que, ¿cómo estás? Gozoso, siempre gozoso. Pero gozoso es siempre estar quizás así sonrientes o felices. Hay que analizar y tenemos que hacer una definición del gozo, ¿verdad? Para saber en verdad qué es gozo. Porque según la definición que tú tengas de alegría y gozo, de eso depende que lo tengas o no, ¿verdad? Hay 2 tipos de evangelios, y cuando digo 2 tipos de evangelios no quiero decir que hay 2 verdades, no, en lo absoluto. Quiero decir que
algunos han vendido un falso evangelio. ¿Se acuerdan que yo les decía cómo es la forma correcta en que debemos ver a Dios? Como un telescopio o como un microscopio. ¿Por medio de qué necesitamos ver a Dios? Decíamos como un telescopio. ¿Por qué? Porque un microscopio es tratar de ver cosas pequeñas, ampliarlas. Y un telescopio es ver cosas inmensas a un tamaño real. Entonces, con Dios realmente no es como un microscopio de que vamos a ayudar a Dios porque es tan pequeñito, vamos a ampliarlo. Necesitamos ver la majestuosidad de Dios como un telescopio. Entonces, a esto voy con que se ha vendido un evangelio que no es correcto. ¿Y ese evangelio cuál es? Es un hedonismo humano. ¿Hedonismo qué es? Hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. O sea, lo que te produce placer, cuando tú experimentas el placer en algo, tú eres feliz. Y vivimos en una sociedad ahorita que estamos en una era que es postmoderna. El hombre moderno tenía un pensamiento y es: pienso, luego existo. Ahora el hombre postmoderno, por así decirlo en una frase, es: siento, luego existo. Al decir siento, luego existo, es que si yo experimento algo que quiero, que deseo, si me quiero fumar quizás un tabaquito de marihuana, que eso me relaje y me hace feliz, pues en cierto momento lo voy a hacer. ¿Y qué voy a experimentar? Placer, así que voy a ser feliz. Si me hace feliz quizás ir a un centro comercial y gastar dinero en compras, que no está mal comprar, pero si eso es lo que produce placer, entonces es el pensamiento que en este mundo nos plantea: haz todo lo que quieres hacer en tu momento y así vas a estar satisfecho, vas a encontrar deleite. ¿Sabían que en España, y parece un chiste, hay una generación que se llama Nini? Ni trabaja ni estudia. Es realidad. ¿Por qué? Pues porque uno de joven, dígame sinceramente, muchas veces uno no quiere levantarse para ir al colegio. O hay días trabajando que uno no quisiera levantarse a trabajar. Entonces, si me hace feliz hacer lo que quiero y deseo, pues hoy no me voy a levantar a trabajar, me voy a quedar durmiendo todo el día. ¿Verdad? Así que hay esta filosofía, este pensamiento, esta doctrina del hedonismo que se centra en nosotros. Un hedonismo humanista nos va a hacer mucho daño. Es cuando el evangelio lo presentan como que tú eres el centro del evangelio, tú eres lo más importante. O sea, Dios tiene que correr a hacer lo que tú le digas a Él, más no tú lo que Dios te dice. ¿Sí se dan cuenta de este hedonismo humanista? Se centra en el hombre, se centra en nosotros. Puedes tener una definición, por ejemplo, de gozo quizás, como aquello cuando no te sucede ninguna dificultad. O sea, mientras no hay enfermedad o problemas, yo voy a estar siempre gozoso, alegre. Porque ¿de quién se trata? De mí. Mientras nada malo me pase, yo voy a estar feliz, voy a estar gozoso. Y si de eso depende tu felicidad, entonces habrá momentos que cuando pases por dificultades no serás feliz y no tendrás el gozo. Esta es la explicación por lo cual supimos cuando bolsas mundiales se caen, terminan suicidándose las personas. ¿Por qué? Porque ¿en qué estaba edificada su vida? En todo lo que habían conseguido, obtenido. Y entonces ya no lo tienen. ¿Ahora qué pasa? Se me fue el mundo. Edifiqué mi vida sobre eso. Así que hay un falso evangelio que no se trata de ti. Tú no eres el centro de ese evangelio. Y ese falso evangelio, muchas veces todo recae en decisión, voluntad y compromiso. Oigan esto es delicado y hay que entenderlo. Cuando digo que todo recae en decisión, voluntad y compromiso, la forma más clara, y para poner un ejemplo, son los fariseos. Hay un gran filósofo de este tiempo, no sé si lo han escuchado, Yerli Hassan. Este gran filósofo dice algo.
¿cómo se llama? El Humorista. de la KPC, Cartucho Production Corporation. Él dice algo, ¿no? En toda familia hay un ñero. Si tú no lo ves, es porque tú eres el ñero. Así que yo uso esta frase, esta profundidad de este filósofo, y yo la traigo acá y digo, ¿saben? Todos tenemos algo de fariseos. Todos tenemos algo de fariseísmo dentro de nosotros. ¿Qué es ese fariseísmo? Pues quizás son las apariencias, la hipocresía, el vivir de acuerdo a qué, simplemente ver el evangelio como una decisión, como voluntad y como compromiso. Entonces los fariseos veían el evangelio de qué manera, como reglas y leyes. Todo el tiempo ellos estaban discutiendo de cuál regla era más importante que esta, qué mandamiento era más importante que este, qué debo hacer, qué debo cumplir, cómo lo debo cumplir. Yo he explicado cosas sobre los fariseos, pero las voy a recordar. Para tú entrar en el fariseísmo era una comunidad cerrada. Tú no podías decir, venga, yo quiero ser fariseo. No, tenías que entrar a un proceso. Y donde te evaluaban, te colocaban un tutor durante 1 o 2 años para saber si podías ser fariseo. Imagínense esto. Así que era algo exclusivo y eso le gustaba a la gente. Uy, no cualquiera entra ahí, solamente quien cumpla ciertos mandamientos, tenga ciertas normas, puede entrar. Y esa exclusividad les daba a ellos un ímpetu, ¿no? Entonces, los fariseos siempre estaban en el ejercicio de saber qué mandamientos, qué reglas tenían que cumplir. Por eso, un principal le preguntó a Jesús, si lo recuerdan, le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón y fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ellos estaban en búsqueda de ¿qué? De mandamientos, de leyes. Y como estaban en búsqueda de mandamientos, los llevó a vivir un evangelio falso y errado. Uno de ellos también que conocemos, y es algo de quien hemos hablado mucho, es el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Yo creo que el tipo era argentino o algo así. Porque fíjense cómo se acerca a él, le dice, Maestro bueno, dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Él se imaginaba que el maestro le iba a decir, joven bueno, cuéntame, ¿qué quieres saber? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay ninguno, solo el Padre. Y le respondió, ok, ¿quieres saber para la vida eterna? Honra a tus padres, no adulteres, no forniques, no robes. Y él dice, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Hay algo más? Y Jesús mirándole a los ojos dice que le amó y le dijo, vende todo lo que tienes y ven, sigue. Él pensaba que como cumplía ciertos mandamientos, pensó que edificar su vida en el dinero no era algún pecado. En el caso preciso del joven rico, su ídolo, su Dios, era el dinero. Y ese dinero, ¿por qué? ¿Por qué se convertía en ídolo? Porque era lo que él quería. O sea que realmente ni siquiera era el dinero, era él mismo. La religión más fuerte de hoy en día, del posmodernismo, el Dios más fuerte es la misma persona. Gente que quizás no va y no practica ninguna religión, no piensen que por eso no tienen Dios. Sí lo tienen, son ellos mismos. Un amigo decía lo siguiente, una vez le dijeron, es que a mí lo que no me gusta de tu iglesia es que piden plata por todo. Y él dijo, ok, quiero decirte algo. El concepto del diezmo es dar algo a alguien porque es importante para mí. Porque es lo más importante para mí. Y le preguntó, ¿tú has hecho alguna vez la cuenta de cuánto dinero te has gastado en licor en tu vida? Uy, no. No he hecho esa cuenta y no la quiero hacer. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar cuánto has gastado quizás con mujeres? No. Otra cuenta que no quiero hacer.
Ok, ¿en qué gastas tu dinero? ¿En algo que te complace a ti? ¿Yo en qué estoy gastando mi dinero? En algo que me complace a mí, en Dios. Así que, ¿qué le estaba queriendo mostrar a esta persona? Tú piensas que yo diezmo, pero quiero que sepas que tú también lo haces. Tú también diezmas y diezmas a tu Dios. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Así que tú puedes pensar que la felicidad en este mundo se consigue bajo tu satisfacción y bajo tus deseos y deleites. Ahora, la correcta perspectiva del Evangelio, la correcta visión, el Evangelio que es correcto, también se trata de hedonismo. Pero hedonismo en Dios. O sea, que el deleite mío y placer mío debe estar puesto en Dios y no en mí. ¿Me estoy haciendo entender? El correcto hedonismo es cuando mi deseo, mi deleite, mi gozo está puesto en Dios y no en mí. Porque al enfocarnos en nosotros mismos, nunca nos bastará nada. ¿Sí? Nada nos bastará. Cada vez será más, el hueco será más grande y será imposible de llenar. Pero, o como alguien lo dijo, no sé, es una frase que se volvió de cajón, pero es muy interesante, que dice: todos tenemos un vacío tamaño Dios, Cristo. Solo Él lo puede llenar. Es un vacío infinito. Que pensamos que con lo material, con un título, con un trabajo, con una profesión, con lo que sea, con una familia, lo vamos a llenar, y nos damos cuenta que no es así. El único que puede llenar nuestro vacío se llama Cristo. Él es el único quien tiene esa capacidad. Así que ese es el correcto evangelio. Es aquel que ponemos nuestro deleite, nuestro deseo en Dios, se edifica en Dios. Dios es el centro. Mi placer está en glorificarlo a Él. Mi deleite y mi placer está en mostrarlo a Él, no en mostrarme a mí. En Juan dice, no recuerdo la cita exactamente al capítulo, pero dice: el que habla sus propias palabras, su propia gloria busca. Wow, ese pasaje yo lo tengo en mi oficina, porque cuando yo hago enseñanzas trato de recordar esto. Si yo me paro aquí, o alguno se para aquí, hablar sus propias palabras, quizás para mostrar su elocuencia, su conocimiento, su propia gloria busca. Aún estando aquí, necesitamos enfocarnos en ¿qué? En glorificarlo a Él, no en que nos vean a nosotros. Ese es hedonismo cristiano, es poner como centro a Dios. ¿Y Él qué va a hacer? A satisfacer todo lo que somos. Porque la Biblia nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea que todo lo que tú y yo necesitamos en la vida vendrá como consecuencia de buscarlo a Él, de ponerlo a Él como primer lugar, no yo en primer lugar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Así que esto nos muestra que la búsqueda del gozo no es algo opcional, o es algo de lo cual yo diría: bueno, no sé si quiera buscar el gozo. Buscar el gozo en Dios es algo de vida o muerte, no es algo opcional. Es algo lo cual necesitamos luchar para adquirir el gozo en Dios. Juan 15:11, vamos a leerlo. Otro que vaya preparando: Salmo 100, 1, 2. 15, 11. Listo. Otro Salmo 100, 1, 2. Otro que prepare: Salmo 32, 11. Y otro Salmos 37, 4. Voy a leer unos textos. Estos textos nos van a hablar del gozo. Vamos a leer tan solo 4. Pero créanme que hay muchísimos textos en las Escrituras que hablan del gozo.
Pero si quieren saber más, lleguen a su casa e investiguen. ¿Ok? Coronel, ¿cuál tiene? 15:11, Juan. ¿Qué dice, por favor? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién está hablando aquí? Nada más y nada menos que Jesús. Jesucristo. Está diciendo por qué nos dejó la Biblia. Y nos está mostrando cómo encontrar el gozo. Nos está diciendo que estas palabras que yo les doy, estas, es para que mi gozo esté en vosotros. ¿Quieres conseguir gozo en la vida? Aquí está el gozo, en su palabra. Estas son las palabras que os dejo para que mi gozo esté en ustedes. Presten atención, cúmplanlas, síganlas y van a hallar el gozo. Salmo 100, 1, 2. ¿Quién lo tiene? Yo. Léelo, por favor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Bien, hay tres cosas, tres acciones aquí. ¿Cuáles son? Cantad, servid y venid. Cantad, servid y venid. Interesante que son tres cosas que hacemos aquí en comunidad. Cantad, servid y venid. Venid es una expresión o una acción más bien que no solo es venir a la iglesia, es todo el tiempo ir delante de Dios. Pero una de esas manifestaciones es venir aquí. Entonces, como dice Dios, no simplemente lo que les dije al inicio, está hablando de que solamente es una decisión, voluntad o compromiso. Porque tú puedes decir, voy a ir a la iglesia, o voy a servir, o voy a ir a la iglesia. Pero Dios no desea que simplemente como un compromiso vengas a la iglesia, cantes o sirvas. Miren, no va a ser nada de provecho si no servimos con alegría. Si no cantamos con alegría. Y si no venimos con alegría. No es venir por venir, no es cantar por cantar y no es servir por servir. Dios está esperando que lo hagamos con alegría, con gozo. Así es. Porque si no lo hacemos, es como címbalos que retiñen, como platos de la batería. No suena, porque es electrónica, vamos, cuidado. Pero como címbalos los cuales te fastidian. Así dice Dios que es cuando no le servimos con alegría. Le podemos servir, pero no con alegría. Miren, yo viví eso. Desde hace muchos años sirvo a Dios. Y he caído en rutinas y he caído en momentos de cansancio donde me he desenfocado. Y recuerdo en alguna ocasión que le dije a mi director de alabanza, mira, yo estoy cansado de estar tocando todo el tiempo, tocando, dando, yo necesito sentarme un tiempo y recibir. Qué mal concepto tenía de que era alabar y adorar. Porque yo pensaba que aquí yo me paraba a dar. Como muchos de ustedes piensan que se sientan allí para recibir. Y quiero decirles algo, ni ustedes ni nosotros venimos a recibir. Todos venimos a dar a Dios. Amén. Tanto los que están aquí como los que están allí. Todos, absolutamente todos, damos a Dios alabanza, adoración. Así que, si ven el mal concepto, necesito estar ahí para recibir, no aquí. Y saben, entendí en Dios que aquí cuando estoy dando, estoy recibiendo. Porque cuando nos encargamos de sus asuntos, Él se va a encargar de los nuestros. Sí. O sea que en la medida que damos aquí, Dios está solucionando nuestros asuntos afuera. Él se encarga de nuestros negocios afuera. Él ya está trabajando por nosotros mientras nosotros aún dormimos. Porque el Señor dice que no duerme quien vela por Israel. No se duerme, no descansa. Solamente nosotros descansamos, necesitamos. Pero Él trabaja por nosotros. Así que es un pasaje interesante que no sé si lo habían notado.
Ah, cantemos. Pero no, Dios no quiere que le cantes. Dios quiere que le cantes con alegría. Dios no quiere que le sirvas. Dios quiere que le sirvas con alegría. Gozo. Con gozo. ¿Quién tiene Salmos 32, 11? Por favor, ¿lo pueden leer? Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Una vez más nos está instando el Señor a que lo hagamos con gozo, con alegría. Salmos 37, 4. Yo lo tengo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero este texto que sabemos de memoria no lo entendemos. Porque ¿qué es lo que hacemos muchas veces al venir a la iglesia? Venimos para que Dios conceda mis deseos. ¿Para qué? Para deleitarme en Dios. Y ahí está un gran error. Entre dos interpretaciones de dos evangelios. Uno es incorrecto y el otro correcto. El incorrecto es venir y creer que porque alabo, canto, diezmo, ofrendo, sirvo y hago, Dios me va a bendecir. Pero la palabra que te está diciendo es deleítate, es primero el deleite. Primero es el deleite, luego Él concederá. Él hará, es el deleite. Y con esto aprovecho para decir lo siguiente. Antes que cumplir mandamientos y obediencia, Dios quiere amor. Que lo amemos. Por eso Él dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? No dijo obedezcan todos los mandamientos, dijo ama. Porque si tú amas, obedeces. Y no obedeces por imposición, sino por deleite y por placer. Por eso David podía decir, cuánto amo tu ley. O sea, David no decía, me tocó cumplir tu ley. Dijo, cuánto amo. Y el momento en que amamos a Dios, su ley, no será una imposición hacer las cosas, será un deleite. Ahora imagínense aquella persona que sirve sin deleitarse en Dios. ¿Cómo es su servicio? Pues siga, pase pues, no, ya hágale, pues ya pasó. ¿Sí? Siéntese ahí o no he puesto, ¿qué? Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo se refleja nuestro servicio? ¿Sí se dan cuenta? Porque me tocó. Pero cuando servimos a Dios con el deleite, el entendimiento de por qué lo hacemos, mira, sigue por favor, te estábamos esperando. Adelante, hay un puesto para ti. Wow, ¿cómo cambia? ¿Qué hacemos los músicos aquí al frente? Cuando nuestro amor a Dios está primero que el venir a tocar. Cuando nuestro deleite en Dios está primero que cantar, que tocar un instrumento. ¿Entienden cómo Dios nos ve? Dios no quiere música, Él es el creador de la música. No sé si se han imaginado, pero Dios es el mejor músico. Y uno se lo imagina como con guitarra rockero y uno dice, pero ¿cómo así? Si Dios es el mejor músico. El creador de la música es Él, no Satanás, como han dicho. No, Satanás creó esa música es del diablo. Quiero decirles que Satanás no puede crear nada. En mi Biblia dice que Él es creador de todo, Dios. ¿Qué dice Satanás? Que Él vino a dañar, a hurtar y destruir. O sea que Él no es creador, Él es destructor. O sea que lo que ustedes ven como creador es algo que Él daña y deteriora. O sea que hay música que se hace para dañar el diseño de Dios, pero no es música creada por Satanás. Así es. Él es el único creador. Él es el único creador. No hay más. Así que cuando hacemos las cosas por hacerlas,
se convierten en una pesada carga. Ay, levantarme hoy para la iglesia. Yo quiero dormir, pero es que la semana con la que me toca levantarme hoy, sueñito. Pero por eso Jesús dijo algo: llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. ¿Cuándo es ligera? No cuando haces algo por compromiso u obligación, cuando lo haces por deleite a Dios. Cuando tú lo haces por deleite a Dios, es una satisfacción venir a este lugar, servirle, adorarle, cantarle, hacer cualquier cosa en nuestra semana, es un deleite. Hay una pregunta entonces que surge, si ya vemos la importancia del gozo, ¿verdad? ¿Cómo lucho entonces? Perdón, me volé otra pregunta. Entonces, ¿qué es gozo? Vamos a definir qué es gozo. Si para ti el gozo es que nunca te pase nada malo, sería una definición limitada, porque cada vez que algo malo te suceda, no tendrás gozo. Ahora, ¿qué es el gozo? Es una pequeña definición que yo hice, pequeña. Ustedes pueden hacerla estudiándolo en sus casas. Esta es una definición que yo hice, muy corta. Y es un fruto que solo Dios puede darnos, el cual es constante e inamovible. Lo repito. Es un fruto que solo Dios puede darnos, el cual es constante e inamovible. O sea que no es momentáneo. Pablo, y lo leí, ese pasaje en Filipenses 4:4, la vez pasada, dice, Pablo está siempre gozosos. Cuando él dice siempre, no está diciendo que por momentos estés gozoso. No dice que cuando te vaya bien, estás gozosos. Cuando te ascendieron, estás gozosos. Cuando tienes una familia, estás gozosos. Dice siempre. Y eso incluye los momentos difíciles. Por eso yo tengo esta perspectiva de la vida. A veces decimos, o a veces cuando alguien llega hacia la iglesia, ¿qué hermano, cómo está? No, en una prueba. ¿Sí o no? Está uno así, una prueba, aquí pasándola, una prueba. Pues déjenme decirles que prueba no es solamente un momento difícil. Porque cuando está todo bien, Dios te está probando. Cuando no hay una dificultad, Dios también te está probando. Porque Dios lo dijo cuando llevó al pueblo al desierto. Dice que los he llevado al desierto para probar su corazón. Así que en la vida no hay pruebas. Escuchen bien esto. La vida en sí misma es una sola prueba. No son momentos difíciles. Cuando estás aquí en la cima, Dios está viendo cómo tratas a tus subalternos. Cómo tratas a quienes están debajo de ti. No cuando eres empleado. Dios también te está viendo aquí arriba. No hay pruebas. La vida en sí misma es una sola prueba. Otra forma ilustrativa que me gusta usar en la enseñanza no solo es decir lo que es algo, sino lo contrario, porque nos esclarece mucho. El antónimo de gozo, o lo opuesto al gozo, no es el sufrimiento, sino la desesperación en el sufrimiento. Lo repito, lo opuesto al gozo no es el sufrimiento, es la desesperación en el sufrimiento. Porque si fuera por sufrimiento, creo que Pablo no podría habernos escrito absolutamente nada, ni los apóstoles. Pedro murió de cabeza crucificado. Juan fue echado en una paila de aceite caliente. Como no murió, lo llevaron a una isla. Murieron decapitados. Y ellos nos están escribiendo y nos están diciendo estar siempre gozosos. Y esas palabras Pablo las escribe en una pocilga. O sea que el gozo no es sufrir. Jesús, ¿qué dijo respecto al sufrimiento? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. O sea que ¿cuál es el gozo? No es sufrir,
es que sepamos que aun cuando sufrimos, Dios está con nosotros. Así es. Quiero contar un testimonio que me impactó mucho y no es un testimonio usual. Una mamá de una chica en el instituto me dijo que quería a la mamá contar un testimonio. Ella le diagnosticaron cáncer, le hizo metástasis, se le regó por todo el cuerpo, creo que fue en el estómago, le sacaron el estómago, le dieron 5 meses de vida y decía, yo le pedí a Dios siempre un ministerio. ¿Y cómo me imaginaba ese ministerio? En estadios, coliseos, con lindos trajes, pero nunca me imaginé tener un ministerio con cáncer. Y quiero que sepan algo, nos decía en el instituto, mi vida ha cambiado, se ha hecho realidad. ¿Por qué se ha hecho realidad la Biblia? Porque yo decía, Jehová mi pastor y nada me faltará, pero ahora que tengo cáncer no puedo trabajar, ¿con qué voy a comer? ¿Y saben qué comenzó a suceder? La gente de la iglesia comenzó a ir a su casa a hacer aseo, a llevarles mercado. Y dijo, aprendí que ya no era mi casa, sino que yo vivía en una casa, porque yo no podía arreglarla como yo quería, sino como los de la iglesia venían y me la arreglaban. Ya no compraba los detergentes de la marca que a mí me gustaba, porque ya yo no podía trabajar. Ahora yo tenía que hacer todo con la marca de lo que la gente me trajera. Así que aprendí que ni siquiera el dinero era algo mío. Y yo decía, nada me faltará, Jehová mi pastor. Ahora sí entiendo que Él es mi pastor. Cuando yo iba al supermercado y compraba todo, yo me di cuenta que no creía eso. Y me impactó ese testimonio. Me impactó. Porque va más allá de lo que nosotros deseamos y queremos. Y les voy a contar otro testimonio. Esta semana fue la hija a contarnos que la habían desahuciado. Le habían dicho de enero, a la familia dijeron, disfrútenla porque de enero no pasa, enero de este año. En enero, ella le dijo al doctor, no voy a tomar más medicamentos. Yo creo que Dios me va a sanar. Y él me lo dijo. Bueno, pues si hasta enero usted va a vivir con medicamentos, pues imagínese sin medicamentos. Fue en enero. Y se impresionó el médico de verdad. Le mandó a hacer exámenes y no tiene absolutamente nada. Me impacta que ella no le dijo a Dios, si tú me sanas primero, yo te voy a servir. No. ¿Ella qué dijo? Yo voy a servir. Yo voy a contarle a todo lo que Dios está haciendo con este cáncer en mi vida. Y si me muero, me moriré, pero me moriré glorificándolo, diciendo lo que Él está haciendo en mi vida y en mi alrededor. No voy a esperar algo de Él. Y es interesante cómo Dios se mueve y la sana. No le dijo, sáname y lo voy a hacer. Y voy a testificar. No, ella estaba testificando y fue sana. Para ir terminando, ahora sí voy a responder cómo lucho por el gozo. Pero debemos hacer unas aclaraciones acerca del gozo. La primera es que la batalla por el gozo es una batalla por el gozo en Dios, no por una batalla por el gozo en general. Repito, la batalla por el gozo es una batalla por el gozo en Dios, no una batalla por el gozo en general. El gozo en general es decir, ok, el día que yo tenga mi casa, ese día me sentiré realizado. ¿Y qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros? Cuando obtenemos un título decimos, ay, yo quiero ser profesional y ya lo somos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? No, ahora sigue un trabajo. Y lo tienes, y el trabajo soñado, y ahora lo tienes y dices, ¿y ahora qué? No, una familia, y la tienes y dices, ¿y ahora qué? No, son los hijos lo que necesito. Y tienes hijos y dices, ¿y ahora qué? Y toda nuestra vida nos la pasamos diciendo, ¿y ahora qué?
Porque no es una búsqueda por el gozo en general, es una búsqueda por el gozo en Dios. Es muy diferente. Qué diferente es cuando mi gozo está puesto en Dios y tengo un buen trabajo, soy un profesional, o no me hace un título profesional. Puedo no tener un título, pero si sé hacer algo bien, soy un profesional. Un profesional es aquel que le dedica, dicen los expertos, mínimo 8 horas diarias a hacer algo. Eso es un profesional. 8 horas vendiendo arepas, eres un profesional de las arepas. Ahora, miren esto tan tremendo. El problema está cuando buscamos el gozo en Dios en vez de buscar simplemente a Dios. El problema está cuando buscamos un gozo en Dios más que simplemente buscar a Dios. Yo tengo muchas consejerías con jóvenes, todos los días casi tengo consejerías en canción. Y una de las principales luchas que tienen los jóvenes es: ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Están tomando decisiones en su vida. ¿Y saben qué es mi respuesta ante eso? En la Biblia no vas a encontrar el propósito de Julián en la vida, no lo vas a encontrar aquí, ¿sí? Lo vas a encontrar en tu comunión con Dios. Y yo lo que le digo a los jóvenes es: deja de estar buscando tu propósito. Mira lo que la palabra dice en Jeremías 9:24. Esto quiero yo, Jehová, que me entiendan y me conozcan. Ahí hay un propósito de vida. ¿Qué quiere Dios contigo? Que lo entiendas y lo conozcas. Así que no te afanes. ¿Por qué es lo que tienes que dedicarte? Dedícate a buscar a Dios y Él te dirá el resto. Pero entonces buscamos a Dios ¿para qué? Para que Él nos diga, así como buscamos quizás al brujo, a la bruja, que nos lea la mano, nos diga el futuro. Queremos decir a veces a Dios: dinos cuál es nuestro futuro. Pero, ¿saben? Dios es sabio. Y Él en la Biblia a muy pocos simplemente les dijo la meta final, no les dijo cómo llegar a ella. Porque si Dios nos dijera: mira, en 5 años te vas a ganar, no sé, el mejor trabajo y vas a tener tu familia y te va a haber una enfermedad, pero yo te voy a sanar. Si Él nos dijera todo, entonces lo que sucedería es que ya tengo una realización y simplemente ya no necesito buscar a Dios. Ya me dijo lo que necesitaba, ya para qué busco a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué Dios nos va a decir exactamente lo que va a suceder con nuestra vida? Porque simplemente ya lo vamos a saber y ya no nos va a interesar Dios. Así que no se trata de una lucha simplemente por el gozo en Dios, sino buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, Él va a mostrar su propósito en ti como una añadidura. La mujer samaritana, yo no sé si ella se preguntaba, porque no está en la Biblia, ¿qué iba a hacer de ella en su vida? ¿Qué iba a hacer de ella? Yo no sé si se lo preguntó. Pero cuando se encontró con Jesús, sucedió algo. Jesús le dijo: si bebieres del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Y ella definitivamente bebió de esa agua, encontró a Jesús, encontró un deleite. Y dice una expresión: me parece que he hallado al Mesías. Y fue a Samaria y le contó a todos: he hallado al Mesías. Y vinieron de Samaria y dijeron los samaritanos: ahora no creemos porque tú nos has dicho, sino porque lo hemos comprobado por nosotros mismos que Él es el Mesías. Yo no sé si la samaritana, es más, si sabía, porque no sé si habrá hecho discipulado Paz, pero se dio cuenta que era evangelista.
Y ella nos dijo, ¿cuál es mi propósito, Señor, en la vida? Dime qué ministerio me tienes. No, ella se encontró con Jesús y de ese gozo, de esa alegría, de esa agua que la sació, ella fue y le contó a otros. Y he aquí, eso es evangelismo. ¿Dónde encontró un propósito de vida? Encontrándose con Dios. Muchos buscan el ministerio, pero no buscan a Dios. Dios quiere que lo busquemos a Él. Y Él nos enviará. Eso es ministerio. Él nos dirá qué hacer. Amén. Cuando encuentras a Dios, créeme que algo tienes que hacer. Amén. Algo vas a encontrar que hacer. Deuteronomio 28, 47 y 48. Esto es una expresión, una advertencia muy seria de cuando Deuteronomio 28, 47, 48. Deuteronomio 28, 47 y 48. Esto es una advertencia muy seria que Dios nos da. Vean esto. Cuando yo leí este pasaje, me impactó muchísimo. Y yo tuve que parar y no seguir leyendo y reflexionar. Miren lo que dice, Deuteronomio 28, 47. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con ¿qué? Gozo. De corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Wow. Él no está diciendo por no haberle servido, Él dice por haberle servido sin gozo. Cierro con esta historia. Un hombre dijo, yo serviré a Dios el día que me pensione. Ahorita no tengo tiempo. Voy a hacer una plataforma en mi vida para poder servir a Dios, económica. Y cuando el día que me vaya a pensionar, ese día voy a hacer una fiesta en mi casa. Y ese día invitaré a mis familiares, a mis amigos, y les anunciaré que me he pensionado y que desde este día voy a servir a Dios. Pasaron los años y llegó ese gran día. Este hombre se pensionó e hizo una gran cena. E invitó a sus familiares y amigos y estaban allí. Se alegraron, se gozaron, comieron. Y este hombre, el mismo día que se pensionó, le dio un infarto y se murió. Y es una historia real. Es una historia real. ¿Saben? Te animo no a que veas una obligación en servir, sino que veas una obligación como el gozarte, buscar el gozo y el deleite para servir. Cuando nuestro pastor nos anima y nos pasa una hoja para decir, vincúlense a algún ministerio, no es con la intención de simplemente un compromiso, sino que tú aprendas a ver el gozo y el deleite que está en poder servir. Porque él es un hombre y la pastora son personas que tú les ves el gozo sirviendo. Que tú nunca los vas a ver como que, ay, me tocó darle a ella. No, vas a ver cómo dan. Y antes de lo que ellos, ¿cómo se dice? Le quitan la comida de la boca para dársela a otros. Y ellos nos inspiran y nos retan a servir a Dios con amor y con gozo. Hoy se hizo un llamado a ustedes.
se entregaron unas hojitas para que ustedes vean en qué espacio, cuántos ministerios pasa hay allí, como 14 espacios donde tú puedes entrar, donde tú puedes añadirte a lo que Dios está haciendo acá en la iglesia. Y haz esta semana el ejercicio de decirle: Dios, yo no quiero comenzar a servir si tú, Señor, si yo no veo en ti un deleite. Y yo quiero, Señor, deleitarme en ti. Ahora, no siempre vas a experimentar primero el gozo. Lo dije ahorita. Dice primero la palabra deleítate y Él concederá. A veces el deleite también va a venir como consecuencia de que actives y que tomes decisiones y pasos. Cuando tomes pasos y decisiones a servir, Dios también colocará el gozo. No sé si le ha pasado a algunos que cuando dieron un consejo se sintieron: qué chévere fue. Y más cuando esa persona te dice: no te imaginas cómo me sirvió. ¿Dónde viene el deleite? Como consecuencia de ver lo que Dios hace contigo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe a deleitarnos. Señor Jesús, en esta hora, Dios, nos arrepentimos porque muchas veces te hemos servido con tristeza, con queja. Hoy me toca hacer eso, el pastor me dijo que hiciera. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, porque aún no solo aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, cuando servimos a otros, nuestros jefes nos dicen algo, nos da enojo quizás hacerlo, nos da rabia, y lo hacemos porque tocó, porque es mi jefe y si no me echan. Señor, perdónanos, porque hoy aprendemos a través de tu palabra que no quieres que vengamos a este lugar para que me vaya bien en la vida, sino para que te veamos a ti, y cuando te veamos será ese tesoro, Señor, que nada en este mundo puede comprar, que nada en este mundo se puede igualar. Nada en este mundo se compara a ti, Señor, a tu hermosura, a tu grandeza, a tu valor. Nada nos podrá saciar, nada nos podrá llenar, sino tú solamente. Muda nuestros corazones, transforma nuestros corazones, Señor. Aún, Señor, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, Señor, muda su corazón en otra persona para que te busque con alegría, con deleite, y no con tristeza ni por necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.